tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el 23 de mayo de 2024. 10 años, han tenido que pasar 10 años para que el gobierno de España, hoy presidido por Pedro Sánchez, haga lo que el Parlamento le instó a hacer hace 10 años, presidido entonces el gobierno por Mariano Rajoy. 10 años después, el gobierno cumple con la encomienda que le hizo el Congreso de los Diputados, en aquel momento con la abrumadora mayoría de 319 escaños, 319 diputados, solo uno votó en contra. El mandato, la encomienda que hizo el Congreso para que el gobierno reconociera la existencia del Estado palestino, que en realidad es reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino, es decir, tener un Estado soberano con todas las instituciones propias de un Estado, si así lo decide el pueblo de Palestina. Hace 10 años todavía no estaba en ese Parlamento ni Podemos ni Yolanda Díaz. Y en su ausencia el Congreso ya pidió o instó al reconocimiento del Estado palestino. Una década separa, o une, según se quiera ver, el día en el que Trinidad Jiménez, Grupo Socialista, y Beatriz Salmones, Grupo Popular, oposición y gobierno de entonces, pusieron voz al acuerdo que habían alcanzado. Tiene que lanzar un mensaje claro a Israel de que no puede retrasar por más tiempo el acuerdo con Palestina sobre su Estado. Podemos ser un instrumento para esa paz y ser un instrumento para esos diálogos. El día que hace 10 años se hizo visible ese acuerdo entre el gobierno y la oposición, unido con este otro día de 2024 en el que el presidente Sánchez le puso fecha ayer al cumplimiento de ese mandato. Tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Lo que hace el reconocimiento del Estado de Palestina. Lo que hace 10 años se celebró como un consenso entre los dos partidos mayoritarios del país, 319 diputados. Hoy se presenta como el consenso de los dos partidos que forman el gobierno del país. Está claro que aquí hemos rebajado bastante las expectativas de consenso. Lo que hace 10 años se celebró como una contribución de España a la negociación entre Israel y Palestina, reconociendo, como decía aquella proposición, los derechos de ambos pueblos, el palestino y el israelí, hoy genera un debate que es más artificial que real el debate. ¿Por qué? Pues porque en lo que es el fondo último de este asunto, que es respaldar que tienen que coexistir dos estados soberanos, dos, que no uno, from the river to the sea, o sea, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, dos estados que no uno solo. En lo que es el fondo del asunto, siguen estando de acuerdo, 10 años después, el PSOE y el Partido Popular. Como están de acuerdo los gobiernos de la Unión Europea y como está de acuerdo en ese objetivo último, o en el fondo de la cuestión, el Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. El reparo que una parte de esos gobiernos y que una parte de los partidos políticos en España le ponen al reconocimiento de Palestina como Estado es el momento que ha elegido el presidente. El momento. ¿Por qué? Pues porque siendo cierto que Sánchez lo hace en respuesta a la operación militar israelí en Gaza y en la idea de que sirva como presión a Netanyahu para ponerle fin a esa operación militar y sentarse a negociar con la autoridad palestina, claro, ocurre que esta intervención militar israelí a su vez fue la respuesta a los atentados de Hamás y al secuestro que aún se prolonga de más de 100 personas por parte de Hamás en el mes de octubre. Y el reparo es que pueda interpretarse, o que haya quien vaya interpretado y ya esté interpretando, que un paso como este, que supone un avance para la causa palestina, es el fruto de aquella acción terrorista. Cometido aquella acción por una organización terrorista palestina, que es Hamás. Ahí dijo el presidente en su comparecencia al Congreso que Hamás rechaza la solución de los dos estados, y es verdad. Pero Hamás, por lo que está, es por exterminar el Estado de Israel, con los israelíes dentro. Pero siendo eso cierto, Hamás ha celebrado el anuncio que ha hecho España. España, Irlanda y Noruega, ¿no? Claro, celebrado por Hamás y condenado por Israel. Esa es una incomodidad para cualquier gobierno. Pero habrá que añadir cuanto antes que también se ha felicitado por el avance, por el paso anunciado, la Autoridad Nacional Palestina, que nada tiene de terrorista y que nada tiene de complaciente ni con los asesinatos ni con los secuestros, ¿no? No es verdad que los gobiernos de España, Irlanda y Noruega sean cómplices del terrorismo antisemita. No es verdad que estén tomando
partido, estos tres gobiernos, por Hamás y en contra de los israelíes. No es verdad que reconocer el Estado palestino o aplaudir la iniciativa de reconocerlo equivalga a aplaudir a Hamás, ni sus asesinatos, ni sus secuestros, ni lo que Hamás representa. El gobierno de Israel está en su derecho, por supuesto, a discrepar y a criticar lo que le parezca oportuno y a responder como le parezca pertinente al paso que han dado estos tres gobiernos, lo que van a dar la semana que viene. A lo que no tiene derecho el gobierno de Israel es a tachar de filoterrorista o de antisemita a todo el que comparta el paso que estos tres gobiernos han dado. Ya incurrió la embajada israelí en esta distorsión de imputar afinidad con el terrorismo a dos ministras españolas el pasado mes de octubre. Acusación, por cierto, que fue respondida en aquel momento por Sánchez llamando a consultas a nuestra embajadora en Tel Aviv. Era una acusación bien seria, y bien grave. Y se organizó un conflicto. Bueno, un conflicto, una desavenencia. En aquel momento fue Israel quien llamó a consultas a su embajadora en nuestro país, mes de noviembre. Ahora, por cierto, la va a retirar de nuevo. Llamada a consultas y ya veremos si vuelve o no vuelve. En 2014, cuando el Congreso de los Diputados instó al reconocimiento del Estado palestino, el gobierno de Israel había completado una intervención militar en Gaza, en el verano de aquel año, alegando que jamás seguía lanzando cohetes, porque lo seguía haciendo en contra territorio israelí. Y Naciones Unidas había condenado los crímenes de guerra del ejército israelí hace 10 años. Y Estados Unidos estaba intentando frenar a Benjamín Netanyahu, John Kerry era el secretario de Estado, para sentarle a negociar con la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud Abbas, de Abu Mazen, ¿no? Dices, la historia nunca se repite, pero a veces sí es verdad que se parece. El mismo día que el Parlamento español hace 10 años respaldó el reconocimiento del Estado palestino, se produjo un atentado en una sinagoga de Jerusalén, en el que fueron asesinados 4 rabinos. Y anunciada ahora la decisión de que la semana que viene España reconoce el Estado palestino, pues está por ver cuáles son las consecuencias. Tengo que decirles que estamos preparados para asumirlas, porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie, consiste en defender los valores y los intereses propios de forma pacífica. A ver, quien diga, no consiste en molestar a nadie, pero tampoco consiste en molestar a todo el mundo en la misma semana. Bueno, ¿cuáles serán las consecuencias? Hay una que no se va a producir. Israel no va a detener su operación militar en Gaza. Israel no va a decir hasta aquí ha llegado lo de Gaza y ahora me siento a negociar los dos estados para solucionar. No va a pasar. Hay otra consecuencia que el gobierno desearía que se produjera, pero que tampoco parece probable, que es que se produzca un efecto arrastre que lleve a los gobiernos que todavía no han reconocido el Estado palestino a hacerlo también ellos en la confianza de que sirva para algo. Y luego hay una tercera consecuencia, que esta está en manos del gobierno de Benjamín Netanyahu, una consecuencia que afectaría a España y sobre la que todavía pues no hay una información cierta de cuál pueda ser. ¿Cuál es esa consecuencia? Pues que el gobierno de Benjamín Netanyahu pueda decidir hacer algo o tomar alguna medida como represalia o como castigo al gobierno de España que afecte a alguno de los problemas que tenemos aquí. Dices, problemas territoriales, pues vaya usted a saber. Tampoco es un secreto ni la cultivada relación que tiene el independentismo catalán con el Estado de Israel, muy cultivada relación, que se lo pregunten a Artur Mas, ni la provechosa relación que tienen hoy Israel y Marruecos, desde la plena normalización de sus relaciones hace ahora 4 años, 2020. O sea que esperar y ver. No parece que el reconocimiento del Estado palestino por parte de España vaya a tener como única respuesta por parte de Israel llamar a consultas a su embajadora, que es algo que ya hizo en el mes de noviembre. Digamos que en la clasificación esta de gravedades que le dan los gobiernos a las decisiones de otros gobiernos, esta de reconocer el Estado palestino está muy por encima de lo del mes de noviembre. Esperar y ver. Ayer el presidente invocó para defender su decisión la voluntad mayoritaria de los españoles. Es caprichoso el presidente con esto de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de ese país. Es caprichoso primero porque si algo caracteriza su política exterior es que él desdeña la opinión de las Cortes. Las Cortes es donde está representada la sociedad española. Pero él no acude nunca a las Cortes a proponer o a debatir nada de política exterior. Él acude a que el Congreso se dé por enterado de lo que él ha decidido. Sea sobre Palestina, sea sobre el Sáhara, sea sobre Ucrania.
Y en segundo lugar, es caprichoso el presidente con esto de la mayoría social porque tiene acreditado que para otras cosas la voluntad de la mayoría social es perfectamente indiferente. Es que dentro de unas semanas se va a aprobar la amnistía. Con el rechazo de la mayoría social, rechazo que tiene admitido el propio gobierno. Y en este caso no parece que le disuada de sacar adelante una iniciativa. La voluntad popular como coartada cuando conviene. A sabiendas de que aquí todas las decisiones las toma uno, y todas las decisiones las toma el mismo. Todas, incluidas las cartas, ¿sí? Todas. Sánchez quien retira a nuestra embajadora en Buenos Aires por el ataque de Milei a Begoña Gómez. Es Sánchez quien instruye a sus ministros para que identifiquen constantemente al PP con el presidente de la Argentina y con la violencia política. Es la costumbre de decidirlo todo él, la que explica la incomodidad del presidente cuando su voluntad no está suficientemente, no es suficiente para que las cosas salgan como él quiere que salgan. Cuando las leyes, por ejemplo, requieren de una mayoría parlamentaria que él en realidad no tiene, como vamos a ver hoy, probablemente con la ley del suelo. Cuando se requieren mayorías reforzadas, por ejemplo, para elegir vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y entonces hace falta el apoyo del principal grupo parlamentario de la Cámara, que sigue siendo el del PP. Deme una sola razón para que España retire el embajador en Argentina, pero no el embajador en Rusia. Que varios grupos parlamentarios ayer le afearon al presidente del gobierno que retire a la embajadora en Buenos Aires por lo de llamar corrupta a Begoña Gómez Milei, mientras mantiene al embajador en Moscú o mantiene a la embajadora en Tel Aviv. Dicen, entonces, ¿cuál es el criterio de...? Claro, es que el gobierno de Israel atribuyó a 2 ministras españolas la condición de afines al terrorismo. Es que Putin ha imputado a España y a los demás países de la Unión Europea colaborar con el nazismo ucraniano, que es como él describe a Zelensky. La constatación de que el elemento personal o familiar es lo que lleva al presidente a tomar decisiones de política exterior que involucran al Estado y que la ausencia de ese factor personal en Gaza o en Ucrania es lo que le lleva a no ver necesidad de tomarlas. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas 2 denuncias falsas de 2 organizaciones ultraderechistas, sin más. Sin más, pues si esto mismo lo hubiera dicho hace un mes, le habrían sobrado 3 folios y medio de la carta de San Pedro a los corintios. Carlos Alsina, en Onda Cero.